Entre los campos más esenciales de las matemáticas está la geometría. Pues bien, en la parte 2 de la geometría en este canal vamos a dar los triángulos. Los triángulos son esenciales para la geometría. De entrada, todos sabemos lo que es un triángulo, ¿no? Un polígono con 3 lados, 3 esquinas y, como dice el nombre, 3 ángulos. Para empezar, vamos a ver los tipos de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas: por cómo de largos son los lados y por los grados en sus ángulos. Vamos a empezar clasificándolos por cómo de largos son sus lados. Un triángulo puede ser equilátero, cuando sus lados miden lo mismo; puede ser isósceles, cuando dos lados miden lo mismo y el otro no; y puede ser escaleno, cuando ningún lado mide lo mismo, todos miden diferente. Según los grados de sus ángulos, los triángulos se clasifican en acutángulos, cuando todos los ángulos son agudos, y por eso el nombre; rectángulos, que aunque se llamen así siguen siendo un triángulo, y son los triángulos con un ángulo de 90 grados. Cuando el triángulo tiene un ángulo de más de 90 grados, se le llama obtusángulo. Quisiera remarcar que un triángulo de normal se clasifica tanto por sus lados como por sus ángulos. Por ejemplo, este triángulo es equilátero, pero también es acutángulo. Ahora, esto está bien, pero es hora de hablar de algo más interesante, más importante aún que los tipos de triángulos: el teorema de Pitágoras. Ya vale, ¿no? En fin, érase una vez un señor llamado Pitágoras. Pitágoras vivió en la antigua Grecia, y era un señor muy listo y barbudo. Así que, un día, se le ocurrió un teorema, una herramienta de tortura para los niños que estudian geometría, y supongo que también fue bastante útil. Pero bueno, el genio aquí es él, y seguro que sabe más que yo. Así que, le he traído aquí para que os explique cómo funciona. Bueno, chicos, soy Pitágoras, y me han dicho que me dejarán hablaros de mi teorema. Así que, empecemos, que no es tan difícil como parece. Primero, tenemos que aclarar que este teorema solo funciona con un tipo de triángulo: el triángulo rectángulo. Sí, el que tenía un ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo, los dos lados más pequeños, los que forman el ángulo de 90 grados, se les llama catetos, y al otro que queda, que es el más grande, se le llamaba hipotenusa. Mi teorema consiste en una fórmula para averiguar si un triángulo es rectángulo, sin necesidad siquiera de dibujarlo. Solo con saber lo que miden los lados, basta. Ahora lo veréis. Cogeremos, por ejemplo, este triángulo. Los lados de este triángulo miden 5 centímetros, 4 centímetros y 3 centímetros. La hipotenusa es el lado de 5 centímetros porque es el más largo. Ahora, la condición que necesitamos para averiguar si un triángulo es rectángulo es esta. Si la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, entonces es un triángulo rectángulo. Si no, te han engañado y no es un triángulo rectángulo. O igual solo es que has hecho algo mal. Lo que acabo de decir igual os ha liado. Es que los niños de hoy en día no se enteran de nada. En fin, primero repasaremos lo que significa elevar algo al cuadrado. Se representa con este pequeño 2. Y para elevar algo al cuadrado, tienes que multiplicar el número por sí mismo. Probemos a hacer el teorema para este triángulo juntos. Primero, elevamos 5 al cuadrado, por lo que multiplicamos 5 por sí mismo, que da 25. Ahora, probaremos a hacer lo mismo a los catetos. En este, 4 por 4 da 16, y en el otro cateto, 3 por 3 es 9. Ahora, tenemos que sumar lo que nos han dado los catetos. Así que, hacemos 16 más 9, que da 25. Ahora, miramos si es igual a lo que nos ha dado la hipotenusa, y veremos que sí es así. Hemos usado mi teorema para confirmar que este triángulo es rectángulo. Ahora, en el caso de que no fueran los dos números iguales, este triángulo no sería de verdad rectángulo. Pensarías que ya hemos terminado, pero mi teorema no es solo para confirmar que un triángulo es rectángulo. Oh, no. Mi teorema sirve también para saber lo que mide la hipotenusa, sabiendo solo lo que miden los dos catetos. Este es el mismo triángulo, pero esta vez no sabemos cuánto mide la hipotenusa. He dicho que no sabemos lo que mide la hipotenusa. Mejor, pero por lo que hemos visto antes, ya sabemos que la hipotenusa mide 5 centímetros, pero
¿Y si fuera la primera vez que ves este triángulo? ¿Cómo lo sabrías? Pues os digo yo que con mi teorema se puede hacer. Esta vez vamos a volver a elevar los catetos al cuadrado. Y ahora, a sumarlos. Otra vez, 16 más 9 da 25. Y ahora, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada es lo opuesto a elevar al cuadrado. En vez de 5 por 5 igual a 25, 25 entre 5 es igual a 5. Así que lo que tenemos que hacer es dividir 25 por 5 y nos da 5. Y esa es la longitud de la hipotenusa. Vale, Pitágoras, me encanta tu explicación, pero tengo varias preguntas. Primero, ¿por qué solo se puede sacar la hipotenusa? ¿No se puede sacar, por ejemplo, un cateto? Pues claro que se puede. Vamos a volver a sacar este triángulo. Y, como podemos ver, esta vez es un cateto el que nos falta. Como siempre, tenemos que elevar los lados que sí sabemos lo que miden. Elevamos la hipotenusa, 5 al cuadrado, que da 25, y elevamos el cateto, 3 al cuadrado, que da 9. Ahora, la diferencia es que, en vez de sumar, restamos 9 a 25, que nos da 16. Ahora, podemos hacer la raíz cuadrada de 16, es decir, 16 entre 4, que nos da 4. Y esa es la longitud del cateto que nos falta. Ahora sí, que me han dicho que si tenéis que hacer estas cosas con números más grandes, que uséis ¿calculadora? Sí, una calculadora de esas de hoy en día, para no complicaros la vida. Y bueno, Pitágoras, otra pregunta. ¿Se podría emplear tu teorema en otras figuras, como rombos? Claro, se podría hacer, por ejemplo, en un triángulo isósceles, que, si os acordáis, era un triángulo con dos lados iguales y uno diferente. Para usar mi teorema, lo único que tenéis que hacer es partir el triángulo por la mitad, de forma que se queden dos triángulos rectángulos. Y, a partir de ahí, puedes calcular el lado que te falte con mi teorema. Con el rombo, que dices tú, pasa lo mismo. Un rombo siempre se puede dividir en 4 triángulos rectángulos. De hecho, esto se puede hacer con todos los paralelogramos. O sea, cualquier figura con 4 lados que sean paralelos 2 a 2. Esto es un paralelogramo. Esto también, etc. Como podéis ver, siempre podréis partir los enteros en triángulos rectángulos. Bien, Pitágoras, esas son todas mis preguntas. Gracias por venir. Y, por cierto, ¿no se te olvida decir algo? Yo creo que no. ¿Seguro? ¿Sí? Pues yo creo que se te olvida la parte donde dices que se suscriban a las aventuras del saber en YouTube. Ah, sí, por supuesto. Pues suscribíos a las aventuras del saber.